Loan Danilo Peña, de 5 años, llegó a caballo el 13 de junio pasado al paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de julio. Lo hizo junto a su papá, José. Era el día de San Antonio, un festejo popular en la zona, y por eso compartieron un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, sin saber que sería la última vez que verían al nene, al menos en los últimos 16 días. El niño llega con su padre a caballo por sorpresa a la casa de su abuela Catalina, en el campo. Nadie de los presentes sabía que iban, dado que su padre José no tiene celular y la decisión de llevar al niño fue espontánea. En ese almuerzo estaban Laudelina, tía paterna del niño, Antonio Benítez, pareja de Laudelina y tío de Loan, Mónica Millapi y su pareja Daniel Fierrito Ramírez, amigos de la abuela Catalina, Victoria Cailaba, funcionaria de la localidad de 9 de julio, amiga de Laudelina y Catalina, junto a su pareja Carlos Pérez, retirado de la Armada hace 7 años, Camila, prima de Loan, y 5 niños, primos también. Según los relatos, luego del almuerzo, el tío Benítez decide ir a buscar naranjas a un naranjal ubicado a 600 metros de la propiedad donde se encontraban, siendo que en la misma había tanto naranjas como plantas de mandarina. Lo siguen en la recolección de dichas naranjas Mónica Millapi y su pareja Daniel Ramírez, junto con todos los niños del lugar, incluido Loan. El resto de los comensales se quedan en el almuerzo, haciendo una especie de sobremesa, incluso el padre José. Al poco tiempo de la expedición, el tío Benítez llama por teléfono a su mujer Laudelina, supuestamente desde el naranjal, diciendo que si Loan había regresado a la casa, que no estaba con ellos. Aquí empieza la desaparición y el horror. Dado que el niño no regresa, empieza la búsqueda. Dos de los comensales, Carlos Pérez y su mujer Victoria Cailaba, misteriosamente y sabiendo de la pérdida de Loan, deciden irse del campo de la abuela Catalina con la excusa de que tenían que ver un partido de fútbol. Toman su camioneta y se retiran. Regresan 2 horas y media después a unirse a la búsqueda. La búsqueda se intensifica con todos los restantes. Llaman a la policía. Acá entra en juego el papel del comisario Walter Maciel. Luego de un rastrillaje extenso por la zona con más de 600 efectivos policiales y días de búsqueda, se encuentra uno de los botines de Loan a 3 kilómetros del lugar. Lo encuentran supuestamente su tía Laudelina y el comisario. Se disponen a detener a varios de los presentes, Benítez, Daniel y Mónica Millapi, por abandono de persona. Luego de peritajes detienen a la pareja de Carlos Pérez y Victoria Cailaba, dado que evidencias con perros rastreadores arrojan que Loan pudo haber estado en su camioneta y posteriormente en otro vehículo de ellos, un Ford Ka rojo. La causa da un giro y se lo empieza a relacionar a secuestro y trata de personas. Dan alerta a Sofía, alerta que se da que se lo busque en las fronteras del país y en países vecinos, cuando hay un caso de secuestro y rapto de adolescentes y niños. Los investigadores deciden detener al comisario Maciel, acusándolo de encubrir la maniobra para el rapto del menor, por demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida, dado que no detuvo a todos los presentes para tomar testimonio el mismo día. Dejó que la pareja de Pérez y Cailaba viajara al día siguiente a Corrientes y luego a Chaco. Todos los imputados se niegan a declarar hasta el momento. Se hicieron allanamientos en varias propiedades de los sospechosos, como es el caso de la abuela Catalina. La pareja detenida, Pérez y Cailaba, también fueron allanados, tanto en su campo como en la casa de su hija, en Resistencia Chaco, donde se encontraron armas y balas de varios calibres, pero nada relacionado al niño. Las hipótesis del caso son las siguientes: pérdida del niño y tragedia en el campo, secuestro del niño, supuestos ritos satánicos y accidente. La hipótesis de pérdida del niño y tragedia en el campo es la primera en haber sido descartada, debido a los extensos rastrillajes en el lugar y que no se han encontrado ningún tipo de rastros de Loan. Actualmente la hipótesis más latente es la del secuestro del niño, dado que todos se han negado a declarar, dado a las supuestas evidencias encontradas en la camioneta y todas las contradicciones y mentiras que se han dicho los implicados en el almuerzo. La hipótesis de los ritos satánicos están fundadas en fotos de la abuela Catalina, donde se la ve en santuarios con velas encendidas y gente vestida de negro alrededor,
y un cementerio con algunas tumbas que tiene en su campo. La hipótesis del accidente es un nuevo giro en la investigación, algo que, en lo que a mí respecta, carece de sustento. En los últimos días, tras 16 días exactamente de la desaparición de Logan, la tía Laudelina, por voluntad propia, fue a declarar y a presentar una denuncia en contra de Victoria Cailaba y Pérez, alegando que ellos lo habían atropellado al salir con su camioneta. Ella afirma haberlos escuchado y ver cómo cargaban a Logan en la parte trasera, mientras Victoria le amenazaba con que no dijera nada porque iba a matarla. Dice que los detenidos se comunicaron con ella, le entregaron el botín del niño y ella fue quien plantó la evidencia en la búsqueda. Todo esto supuestamente por estar amenazada. Esto cae de sentido dado que el padre de Logan afirma haber visto salir a la pareja en su camioneta cuando él se enteraba de la desaparición del niño en el Naranjal, luego de que su hermana Laudelina le avisara a los presentes, tras haber recibido una llamada de su pareja Benítez. Actualmente el caso sigue sin resolverse. Siguen las búsquedas ahora por la Policía Federal y Gendarmería, que tomaron dicho caso. Lamentablemente no se sabe nada del niño, todo es incierto. El caso está rodeado de encubrimientos, hipótesis, mentiras y accionares que dejan mucho que desear por parte de la justicia. Este es un pequeño resumen del caso que tiene en vilo a la provincia de Corrientes y a toda Argentina. Solo nos queda preguntar dónde está el pequeño Logan. Te voy a estar leyendo en la caja de comentarios, decime qué pensás de dicho caso, de las hipótesis. Gracias por mirar el contenido. Este es un canal que cuenta historias reales de eventos paranormales, serial killers, misterios sin resolver y más. Dale like, suscríbete y te dejo algunos videos para que sigas disfrutando. Hasta el próximo video.